Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Perlas en Medicina de Emergencias. Mi nombre es Alejandro Moya y soy especialista en Medicina de Emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en San José de Costa Rica. La perla que les he preparado para el día de hoy es acerca de una patología que con mucha frecuencia pasa desapercibida en los servicios de emergencias. Es así como un diagnóstico tardío de esta enfermedad tiene una asociación directa con una mortalidad de aproximadamente el 80%. Si aún no saben a cuál enfermedad me refiero, pues quiero decirles que hoy hablaremos un poco acerca de la isquemia mesentérica. La incidencia de isquemia mesentérica es realmente baja. Quizás ese es el motivo por el cual pasa desapercibida en muchas ocasiones cuando la enfrentamos en los servicios de emergencias. Aproximadamente tiene una incidencia de 1 en cada 1000 ingresos hospitalarios. Sin embargo, cuando hablamos del grupo de pacientes que consultan directamente por dolor abdominal, representa 1 de cada 100 ingresos. Claramente, la mayoría de los médicos de emergencias estamos enfrentándonos a pacientes con isquemia mesentérica, ya sea que la reconozcamos de manera adecuada o no lo hagamos. La posibilidad de recibir al menos un paciente con esta enfermedad no es menor a 1 por año. Mi pregunta es la siguiente: ¿ustedes han podido reconocer a todos los pacientes con isquemia mesentérica? ¿Qué creen que pudo haber hecho mal para poder hacer el diagnóstico efectivo y oportuno antes de que el cirujano de guardia les dijera que cuando el paciente fue llevado a sala de operaciones ya el intestino estaba negro o el paciente lamentablemente falleció en la mesa de operaciones? Generalmente esa es una pregunta que nos hacemos frecuentemente, sobre todo cuando recibimos retroalimentación negativa de los médicos de piso. Quizás la clave para arrancar a estos pacientes de las manos de la muerte es la sospecha del diagnóstico de forma temprana. De hecho, el diagnóstico de isquemia mesentérica debe ser considerado en todos los pacientes que presenten dolores abdominales intensos y una escasez de hallazgos físicos. Esto es lo que conocemos clásicamente como el dolor desproporcionado al examen clínico. No obstante, si nosotros valoramos a estos pacientes en los servicios de emergencias, una de las cosas más importantes, y creo yo que es lo primero que tenemos que tener en mente, es reconocer que no todas las isquemias mesentéricas se van a presentar de la misma manera, ni son causadas por los mismos factores desencadenantes. Uno de los aspectos más importantes es la elucidación de los factores de riesgo que pueden tempranamente sugerir el diagnóstico. Por ejemplo, como ustedes pueden ver en esta tabla, existen 4 formas de presentación clásica de la isquemia mesentérica: el embolismo agudo de la arteria mesentérica superior, la trombosis de la arteria mesentérica superior, la trombosis venosa mesentérica en general y finalmente la isquemia mesentérica no oclusiva. En el caso del embolismo agudo de la arteria mesentérica superior, es más común verlo en pacientes con enfermedad cardíaca subyacente. Las condiciones cardíacas más comunes que predisponen al embolismo de la arteria mesentérica superior son la fibrilación auricular, otras arritmias como por ejemplo el complejo ventricular prematuro frecuente o el bigeminismo o el trigeminismo, el flúter auricular y por otro lado el infarto agudo del miocardio previo con formación de aneurisma ventricular, la cardiopatía valvular o la miocardiopatía en fase dilatada. Los hallazgos físicos de la enfermedad embólica previa, con un accidente cerebrovascular previo o dedos amputados, también pueden aumentar la sospecha. Por otro lado, la trombosis de la arteria mesentérica superior se observa en pacientes con factores de riesgo cardiovascular clásicos. Estos pacientes deben de ser interrogados específicamente por los síntomas de una isquemia intestinal previa. En estos casos, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus mal controlada y el fumado son factores de riesgo que deben de ser tomados en cuenta. La gran mayoría de estos pacientes tienen la historia de angina intestinal, es decir, dolor abdominal posterior a las comidas. Esto genera miedo en el paciente para ingerir los alimentos y por ende van a asociar una pérdida de peso significativa en los últimos meses. En relación a la trombosis venosa mesentérica, es importante recalcar que la mitad de los pacientes con esta enfermedad tendrán antecedentes personales o familiares de trombosis venosa profunda o de eventos tromboembólicos,
pérdidas de embarazos múltiples en el primer trimestre o antecedentes previos de coágulos en algún sitio de su sistema circulatorio. También se pueden investigar los riesgos adquiridos como fumar o el uso de anticonceptivos orales. Por último, la isquemia mesentérica no oclusiva debe estar en la parte superior de la lista de diagnósticos diferenciales de cualquier paciente que muestre estados de bajo flujo y se presente con dolor abdominal. Esto incluirá a aquellos pacientes que se encuentran en estado séptico, aquellos pacientes que tengan historia de insuficiencia cardíaca congestiva con bajo gasto, en aquellos pacientes adultos mayores, sobre todo que presenten episodios de deshidratación severa, o puede estar asociado a algunas drogas como por ejemplo los digitálicos, los ergotamínicos, la cocaína y el uso de vasopresores de tipo norepinefrina. Curiosamente, en estados postquirúrgicos, muchos pacientes pueden presentar episodios de isquemia mesentérica no oclusiva que pueden generar complicaciones propias de la cirugía, sobre todo si esta cirugía ha sido intraabdominal. También es importante recordar que es una de las causas principales de dolor abdominal en los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos o incluso en aquellos pacientes que están sometidos a hemodiálisis. Algunos datos interesantes con respecto a esta patología es que por lo general la mortalidad es cercana al 80%. Esta tasa de mortalidad se ha mantenido notablemente constante a lo largo de los años. De hecho, un estudio histórico realizado por Boley et al. Finalmente demostró una mejoría en la mortalidad solo mediante el uso agresivo de la angiografía temprana. Su grupo demostró que con una angiografía inmediata la tasa de mortalidad podría reducirse incluso hasta un 54%. Estos resultados han sido replicados desde entonces en varios estudios. Desafortunadamente, muchos médicos no estamos dispuestos a obtener una angiografía basada únicamente en la presentación clínica del paciente y sus factores de riesgo. Por lo general, vamos a esperar los datos colaterales obtenidos del laboratorio y solicitaremos algunos otros estudios de imagen que resultan ser subóptimos. Esto es similar a retrasar la reperfusión en un síndrome coronario agudo hasta que contemos con enzimas cardíacas o hasta que contemos con un ecocardiograma a mano que nos diga que el corazón está sufriendo. Mientras que un nivel elevado de lactato, la leucocitosis característica, la acidosis metabólica con brecha iónica aumentada y la hiperamilasemia con DHL elevado podrían apoyar el diagnóstico. Ninguno de estos estudios es lo suficientemente sensible como para descartar completamente la enfermedad, e incluso muchos de ellos pueden aparecer de forma tardía en el curso de la misma, por lo cual es muy poco probable que cuando el cuadro clínico no sea florido, estos laboratorios se eleven, y por el contrario, cuando el cuadro clínico es florido y los laboratorios están elevados, es un indicador de que probablemente hemos perdido la batalla. Por otro lado, es importante recordar que la obtención de otros estudios de imagen, como por ejemplo la radiografía simple de abdomen o el ultrasonido, simplemente retrasan el tiempo requerido para obtener un diagnóstico angiográfico definitivo y con ello comenzar el tratamiento. Si este paciente tiene múltiples factores de riesgo para isquemia mesentérica y la historia clínica y el examen físico sugieren este diagnóstico, se deben de hacer los arreglos inmediatos para que el paciente reciba una angiografía y con ello una consulta quirúrgica temprana. Uno debería aplicar las siguientes advertencias. 1. Si se sospecha una trombosis venosa mesentérica, la tomografía computarizada es mejor que la angiografía, a menos que se le indique específicamente al angiógrafo que realice una angiografía en fase venosa. Por ende, una angiotomografía axial computarizada solicitada tanto en fase arterial como fase venosa pareciera ser un buen estudio temprano para poder realizar el diagnóstico de manera efectiva. Por otro lado, si habrá un retraso prolongado en la obtención de la angiografía y el servicio de emergencias tiene acceso a una tomografía multidetector, lo que podemos hacer es solicitar un protocolo de isquemia mesentérica, con el fin de obtener la interpretación de las imágenes de forma oportuna. La angiografía por TAC muestra una gran promesa como modalidad de detección. De hecho, en la actualidad es el gold estándar para el diagnóstico de esta enfermedad y con ello una valoración temprana del cirujano que nos ayude a determinar la conducta quirúrgica que se debe seguir en estos escenarios.
Ya para concluir con la perla del día de hoy, hay varios puntos importantes que quiero que ustedes recuerden y se lleven para su casa y lo pongan en práctica. El diagnóstico de isquemia intestinal es un diagnóstico que es clínico y puede ser apoyado mediante el uso de la tomografía axial computarizada. Es importante recordar que hay varios tipos de isquemia mesentérica y por ende su presentación va a ser variable y no todos los cuadros de isquemia mesentérica van a tener el mismo escenario clínico. Por esto dependerá mucho de la historia clínica y sobre todo de la recolección de factores de riesgo del paciente que se presenta al servicio de emergencias con dolor abdominal para poder sospechar y determinar cuál de los 4 tipos de isquemia mesentérica es el más probable para este paciente. Otro aspecto importante es recordar que los laboratorios tienen baja sensibilidad y cuando estos están alterados, la mortalidad es alta. Si usted pretende esperar los estudios de laboratorio para hacer el diagnóstico de isquemia mesentérica, es muy probable o que salgan normales inicialmente en etapas tempranas de la enfermedad o que cuando ya estén elevados la mortalidad en este paciente sea sumamente alta. Entonces no confiemos en los estudios de laboratorio como único punto para poder hacer el diagnóstico. No pierda el tiempo, es necesario reperfundir rápidamente, por lo cual es necesario involucrar a su cirujano de guardia tempranamente en el curso clínico de esta enfermedad. Y finalmente es recordar que la mortalidad de la isquemia mesentérica es cercana al 80%, pero cuando realizamos una angiografía temprana puede ser reducida a un 54%. Por eso le estamos dando mayor probabilidad de vida a este paciente que en condiciones normales está condenado a tener una mortalidad sumamente alta en los servicios de emergencias. Una vez más, quiero invitarlos cordialmente a formar parte de la primera generación de estudiantes del programa de actualización en medicina de emergencias para médicos de la Academia MIR Costa Rica. Contamos con más de 300 horas de educación médica continua certificada en nuestra especialidad. En la actualidad, nuestro curso ya es avalado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica y contamos con el apoyo académico de la Universidad Autónoma de Centroamérica en nuestro país. Por otro lado, también contamos con el apoyo académico de la Universidad Autónoma de Santa Ana en la República de El Salvador y la Universidad Católica en Honduras. Estamos seguros que este programa les encantará. Acompáñenos y mejore sus conocimientos en medicina de emergencias. Escríbanos al correo info@amircostarrica.com si es que estás en Costa Rica, al correo honduras@academiamir.com si nos estás escuchando desde Honduras y al correo cursosamir@unasa.edu.sb si estás en El Salvador. O contáctenos en Costa Rica a los teléfonos 2221-0473 o al celular 8469-8829. En una próxima entrega de nuestras perlas en medicina de emergencias vamos a seguir conversando acerca de algunas situaciones que ponen en riesgo a los pacientes y sobre todo que ponen en riesgo a los médicos de emergencias al no contar con las herramientas diagnósticas necesarias para poder enfrentar estos escenarios clínicos de manera adecuada. Nos vemos pronto.